Hola, estamos aquí nuevamente en una clase de literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cuento policial. ¿Te habías preguntado cómo es el cuento policial? Pues muchos de nosotros estamos muy relacionados con esto debido a los últimos acontecimientos que se han venido dando acá en el Perú. Pero además, al nosotros escuchar cuento policial, ya nos vamos haciendo una idea de más o menos cómo podría ser la estructura. Entonces conozcamos un poco más con respecto al cuento policial. Pues bien, aunque los orígenes muchos mencionan que empezó en el siglo XIX con el autor llamado Edgar Allan Poe, ¿no? Al momento de crear a este detective llamado Auguste Dupin, ¿ya? Em, Ciertamente es que hay otros que mencionan que este género ya se venía dando de alguna manera, y una de las historias o de las obras literarias muy conocidas que trata este esquema del cuento policial o de la narrativa policial es justamente Edipo Rey, de Sófocles, que se escribió en el clasicismo griego. Si nosotros nos vamos hasta la antigüedad griega, vamos a ver a esta obra entonces, Edipo Rey. ¿Qué sucede acá, por ejemplo? Sucede que hay una peste, ¿ya? En la historia sucede que esta peste está azotando a Tebas, la ciudad donde vive Edipo, y Edipo es el rey justamente de esa ciudad. Van unos ancianos a buscar a Edipo para que puedan solucionar de la peste que está matando a muchas personas. Entonces, Edipo en primera instancia no sabe cómo solucionar el problema, ¿no? A pesar de que los ancianos han ido en él, y lo que hace es justamente buscar una ayuda y van al oráculo, es decir, a un sitio donde les podían decir cómo podían resolver el problema. Entonces manda a su cuñado llamado Creonte a que pueda averiguar justamente eso. Van al oráculo y Creonte vuelve con la noticia de que la peste va a seguir ahí hasta que puedan castigar al asesino de Layo. ¿Y quién había sido Layo? El rey que estuvo antes de Edipo. Entonces, al enterarse de eso, Edipo dijo, ¿no? Que se tenía que castigar a ese asesino de Layo para que todo vuelva a la normalidad. Entonces él dijo, ¿no? Que lo traigan vivo o muerto. Y se empiezan las investigaciones de cómo pudo haber sido asesinado Layo. Al final se descubre que el mismo Edipo, por error, había matado a Layo. Y que justamente Layo era su padre, ¿no? Bien. Entonces tenemos ahí un, una primera historia que más o menos va a seguir esta estructura del cuento policial. Pues bien, en el concepto tenemos que el cuento policial es un relato del subgénero literario que agrupa las narraciones breves de hechos ficticios relacionados directamente con criminales y con la justicia, generalmente teniendo en cuenta como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente, etcétera. En este punto tengo que explicar. A ver, nosotros tenemos género narrativo. Dentro del género narrativo tenemos especies. Por ejemplo, la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula y otros más. Con respecto al cuento, dentro del cuento se manejan varias temáticas o subgéneros como se menciona ahí. Entonces podemos tener, por ejemplo, como hemos ya venido haciendo, el cuento de temática indigenista, urbano, de ciencia ficción, o en este caso también policial, ¿no? Entendamos entonces que de esta manera se tratan los cuentos, desde varias temáticas.
Y en este caso, nosotros vamos a tratar con una temática o una estructura policial. Bien, hay dos tipos de cuento policial o narrativa policial. Una, la que nace justamente, y esa es la principal, la que nace con Edgar Allan Poe en Estados Unidos y que se continúa con autores como Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Que crea este personaje muy famoso llamado Sherlock Holmes. Y por otro lado tenemos a Chesterton también con otro personaje muy famosísimo como es el padre Brown. En esta ocasión tenemos, por ejemplo, que el delito está separado de su motivación social. ¿Qué quiere decir esto? Que acá pues ha ocurrido un delito y no tiene, digamos, un interés social, ¿no? ¿Cuándo debería de tener interés social? Por ejemplo, cuando roban en una entidad muy conocida, vamos a suponer en una municipalidad, a todos nos interesa, ¿no? Entonces eso se tiene que resolver. En esta ocasión no. Puede ser un robo, por ejemplo, una persona, un asesinato, ¿no? En fin, que no tiene mucho interés, ¿no? A nivel social. O, por ejemplo, en las mafias de antidrogas suelen hacer o mandar a asesinar a alguien, ¿no? Eso no tiene interés social, ¿no? Eh, y hay temas de esa manera. En el caso 3 dice el detective es un defensor de la ley que investiga por amor a la verdad y colabora con la policía. Puede ser uno mismo de la, digamos, alguien que se ha interesado en el caso y se ha inmiscuido justamente al momento de resolver ese tema. El detective es un razonador puro, es decir, en este caso, por la experiencia va averiguando ciertos tipos de pistas para poder llegar a la solución. Y se evita todo tipo de violencia, eso quiere decir acá que no vamos a tener pues peleas, no vamos a tener armas, no vamos a tener pues que se mata a otras personas para averiguar un asesinato, ¿no? O en fin. Por el otro lado del tipo policial de acción duro o negro, acá sí vamos a tener otras cosas. Surge en Estados Unidos en 1940, en la época de gángsteres y contrabando de alcohol que se produce por la prohibición de su consumo, es decir, ley seca. El delito pone de manifiesto un problema social, ¿no? Acá sí, por ejemplo, corrupción, ¿no? En fin, y otros tipos de delitos. El detective es un profesional, en este caso el detective va a tener que ser un policía, ¿no? O alguien que está dentro de la institución policial y que trabaja por una paga, ¿no? Que no tiene buenas relaciones con la policía. Como dije, puede ser un policía mismo encubierto que se le paga para que pueda hacer la investigación o simplemente puede ser alguien que se ha adiestrado o un ex, por ejemplo, policía, ¿no? Que ya no está trabajando para la policía y que le pagan a él para que pueda hacer ese trabajo. Ojo, que es previo pago, ¿no? En el otro no, por simple iniciativa, porque quería hacer justicia lo hacía, acá no. Ahora, también puede ser una persona que haya trabajado mucho en investigación, ¿no? Y que también lo busquen para hacer este tipo de investigaciones. Si es necesario, el detective apela a la violencia o a métodos poco lícitos para llegar al culpable. En este caso, por ejemplo, podría utilizar una pistola, podría eh, también utilizar la fuerza, ¿no es cierto? Pelearse con alguien para poder, eh, en esta ocasión, resolver su caso. Por eso son frecuentes la violencia física y verbal, así como el derramamiento de sangre. Es decir, este es una tendencia o es un tipo más violento todavía que el que hemos tenido en el relato policial inglés. Ahora, ¿cuáles son las características? Por ejemplo, a ver, si nosotros hemos tenido en el cuento una estructura de inicio, nudo y desenlace, acá no. ¿Cómo empieza? Empieza justamente por el nudo. Por eso se dice que es un relato a la inversa. ¿Debería de empezar con el inicio? No.
no empieza con el inicio, ¿correcto? Entonces, al comienzo se presenta el enigma, que debe de ser resuelto al final. Ese enigma es el nudo justamente, que va a tener que ser resuelto, como es decir, que va a llevarnos a un desenlace, ¿no? Entonces el tiempo para aclarar el misterio procede en dos sentidos. Dice, mientras avanza la investigación, futuro, se revela el enigma pasado, ¿no? Por otro lado, vamos a tener también el ambiente, por lo general es urbano, se va a dar en la ciudad. La violencia se desata en las calles ante la sorpresa e indiferencia de los posibles testigos. Eso es muy cierto, ¿no? Excepcionalmente podríamos tener pues uno que otro que se da en el campo, pero la mayoría se va a dar en zona urbana. La trama, la acción brinda el mayor suspenso, deja siempre un hilo o un eslabón por resolver, es decir, algo tiene que siempre quedar ahí suelto para resolverlo y para poder buscarlo, ¿no? Entonces el investigador va a tener que deducir, va a tener que buscar, ¿no? Pistas para que pueda resolver ese enigma o ese misterio que está dentro de la historia. Entonces va uniendo, ¿no?, hilos de varios puntos de vista para que pueda tejer esos hilos, por al decirlo de alguna manera, y justamente llegar a su caso, ¿no? O encontrar al culpable. Entonces, hay muchas formas, ¿no? Porque ahí el investigador va a tener que, o en el detective va a tener que lanzar ciertas hipótesis, es decir, posibles soluciones, posibles culpables, ¿no? Para que pueda dar justamente al final con la solución. Los personajes se presentan desde una perspectiva antiética, es decir, estos personajes generalmente no tienen valores. ¿Por qué? Porque se dejan comprar, inclusive el detective puede ser que se deje comprar, ¿no? O el asesino, el espía, ¿no? Trabajan solamente a veces por dinero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, algunos pueden ser buenos y otros, los que no tienen ética, ¿no? Son malos. Por otro lado, ¿qué elementos vamos a tener en una en un cuento policial? Vamos a tener los siguientes. Por ejemplo, primero tendremos pues las pistas, ¿no? Cuando alguien llega a la escena del crimen o el detective llega a la escena del crimen, va a tener que ver indicios, es decir, indicativos de qué es lo que pudo haber pasado. Si por ejemplo hay sangre en el piso, ¿no? Eso quiere decir que eso no indica que alguna persona pudo haber estar herida o que han matado a alguien, ¿no? Que pueden ser dos hipótesis que puedo manejar ahí. Por otro lado, la escena del crimen es el lugar donde van a estar justamente estas pistas, ¿no? Es el lugar principal y que generalmente la policía lo tiene que cercar para que pueda hacer sus investigaciones. Una vez que ha visto las pistas, se ha visto la escena del crimen, lo siguiente es lanzar una hipótesis. De acuerdo a las señales, ¿no?, que me pueda dejar, o las pistas que me pueda dejar la escena del crimen, yo tengo que lanzar una hipótesis. Entonces, ¿cómo sería esto? En, por ejemplo, en un asesinato hay que ver si fue ese asesinato o en una muerte, vamos a ver si a esta persona se suicidó o si lo asesinaron, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que eh, supuestamente se suicidan con una soga, ¿no? Pero evidentemente alguien los pudo haber puesto ahí en la soga, ¿no? Para poder asesinarlos. Entonces todo eso se va a lanzar a una hipótesis, ¿no? O al momento, por ejemplo, de que alguien ha matado a otra persona con un cuchillo, también se puede saber por quién pudo haber sido y por qué lo pudo haber matado, ¿no? Si este manejó la mano derecha o izquierda para poder asesinarlo, eso se ve cuando se, eh, se investiga justamente el orificio por donde entra el cuchillo, ¿no?
Entonces el investigador dirá que esta, este crimen que se ha cometido ha sido, por ejemplo, por celos pasional, por una deuda que debía, en este caso la víctima, ¿no? En fin. O si se han robado, qué es lo que han robado, o por qué lo pudieron haber robado, ¿no? En fin. O en el caso de los secuestros también lo mismo. Ahora, el siguiente elemento que nos toca ver es la investigación, que en este caso es todo el proceso ya, ¿no? La búsqueda de pruebas, lo que las interrogaciones a los testigos, sospechosos o a la víctima, ¿no? Se revisan la escena del crimen, se analizan las pistas, se comprueba lo que ya se había dicho, porque se había asesinado, por ejemplo, a una persona por un tema amoroso, por un tema de ajuste de cuentas, ¿no? En fin. Y con eso se resuelve el caso entonces. Y bueno, los personajes que vamos a tener son los siguientes. El investigador siempre, el acompañante, el sospechoso, el testigo y el criminal. En el caso del investigador es el que justamente va a investigar los hechos y generalmente viene a ser el héroe del relato, ¿no? Que debe de tener, por ejemplo, características como la inteligencia, la deducción y el análisis. Por el otro lado, el acompañante que generalmente también aparece, por ejemplo, en Sherlock Holmes tenemos al doctor Watson, que es el acompañante de Sherlock, para que puedan averiguar los casos. No suele tener un gran aporte, ¿por qué? Porque este no hace nada, solamente es el que escucha o el que discute con el investigador. Recuerdo, por ejemplo, a Sherlock Holmes. Sherlock le habla a Watson y Watson le dice, le cuestiona lo que Sherlock habla. Entonces, mediante ese cuestionamiento lo que hace Sherlock es pensar en alternativas, ¿no? Para solucionar el problema. Entonces es lo único que puede hacer, por ejemplo, el acompañante, ¿no? Y es el que de alguna manera nos va también explicando cómo podremos comprender el caso. Los sospechosos resultan siendo siempre los culpables del hecho, ¿no? Pueden ser uno o más de uno. Eh, por ejemplo, en este sentido, vamos a ver, o recordemos el Crimen y Castigo, por mencionar una de las novelas. Uno de los sospechosos era Rodia Raskolnikov, ¿no? Y era un sospechoso de tres que habían habido en la investigación. Al final, justamente, Rodia Raskolnikov confiesa haber asesinado a la vieja usurera, ¿no? Y se convierte justamente en el criminal. Los testigos son aquellos que ofrecen los datos, siempre van a ver en la escena del crimen algunos testigos que vieron, ¿no? Por dónde salieron, si es que robaron algo, por dónde se llevaron la persona, en qué carro, ¿no? Cuántos fueron, ¿no? En fin, nos van a decir detalles sobre quiénes y cómo se llevaron algunos objetos, ¿no? En el caso de un robo, por ejemplo. Y el criminal puede ser un ladrón, puede ser un asesino, un traficante de drogas, no de órganos, no sé, en fin, un chantajista, un falsificador de documentos, de billetes, o simplemente una mente maestra, ¿no? Es decir, no alguien que sea el que ejecute el crimen, sino alguien que manda, ¿no? En general es la némesis del detective. Pues bien, el esquema general quedaría y de la organización de relato policial quedaría de la siguiente manera. Primero, vamos a tener que ocurre un enigma, es decir, puede ser otra vez un asesinato, un robo, un secuestro, un caso de espionaje, en fin. Dentro de este enigma nosotros vamos a tener a ciertos personajes que se van a presentar. Por ejemplo, la víctima, el sospechoso, el testigo y el investigador. Los sospechosos pueden ser culpables o inocentes. El detective puede ser, perdón, el investigador puede ser un detective que está fuera de la policía o un mismo policía o una persona que por iniciativa propia ha querido investigar el caso. Ahora, este personaje debe de tener cualidades como inteligencia, ser valiente, ser intuitivo, es decir, deducir ciertas cosas a partir de lo que ve.
Luego de que se ha dado todo este enigma, a partir de los personajes vamos a tener la investigación. Y la investigación se va a dar a partir de las pistas o a partir de las coartadas. Estas pistas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, es decir, aquel que ha cometido el crimen nos puede sembrar pistas falsas para poder nosotros desviar la investigación. Las coartadas son las excusas de los sospechosos. ¿Para qué? Para que no se les pueda investigar uno y otro culpar, ¿no? Excusas de todo tipo. Como que, por ejemplo, a ver, estoy mal, no pueden preguntarme porque estoy mal, ¿no? Y no me puedo acercar a la comisaría, por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? O en fin. Y la solución va a tener que ver con quién lo hizo, ¿no? Y su captura del culpable. A veces se va a dar una captura eh, y las otras no. ¿Por qué? Porque este va a morir. Entonces no. Y nosotros vamos a explicar también por cómo lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Que sería la razón en por qué lo hizo. Entonces, acá pues vamos a tener la solución ya en sí, ¿no? De la investigación. Muy bien, espero que te haya gustado este recuento del tema del cuento policial. Recuerda que todavía en la clase de reforzamiento vamos a especificar o vamos a profundizar aquello que no se ha entendido. Entonces nos veremos hasta una próxima clase.